Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Técnicas y Estrategias del Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Durante la presente sesión vamos a comenzar a desarrollar un tema que considero de vital importancia, sobre todo para el desarrollo de lo que es la audiencia de juicio, aunque el mismo lo vamos a utilizar desde que tenemos conocimiento del hecho aparentemente constitutivo de delito, es decir, en la famosa teoría del caso. Como es costumbre por parte de su servidor, siempre comenzamos por un marco referencial, para lo cual en primera instancia veremos un poco de los orígenes de lo que es la teoría del caso, para posteriormente determinar qué debemos entender por el concepto de la teoría del caso. Aclarado lo anterior, bueno, es importante precisar que de acuerdo a lo que nos comenta el autor Blanco Suárez, el origen de la teoría del caso lo encontramos en la literatura anglosajona y representa la idea eje a partir de la cual son desplegadas las energías y estrategias a través de las cuales se diseñan los eslabones argumentativos a ser presentados en las distintas audiencias del proceso por las partes. No obstante lo anterior, la teoría del caso que vamos a desarrollar en el presente video busca la integración de otra herramienta fundamental para el litigio penal en México, como lo es la teoría del delito. En otras palabras, la integración de cuestiones sustantivas y procesales en nuestro sistema de corte germánico románico, que es el contenido que se da en nuestro proceso penal. Debemos darle entonces a la teoría del caso un tratamiento diferente al de la teoría del caso que se utiliza en el sistema de corte anglosajón, pues en el caso del proceso penal mexicano las partes pretenderán utilizar a la teoría del delito como un elemento de su teoría del caso para tratar de convencer a un órgano técnico representado por el juez o tribunal de enjuiciamiento, a diferencia del jurado popular del sistema anglosajón, que se encuentra conformado por personas que en la mayoría de los casos pues son inexpertos en la cuestión del derecho. Expuesto a lo anterior, debemos determinar entonces qué entendemos por el concepto de teoría del caso, y en ese orden de ideas, acudiendo a lo que refiere el autor Michel McCloud, la teoría del caso consiste en la historia del abogado que quiere que acepte el juzgador. Plantea sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la responsabilidad o no del acusado. El propio autor refiere que se trata de la trama para la obra del abogado, que es el juicio, y que como cualquier otra trama normalmente incluirá ciertos elementos típicamente necesarios, como lo son personales, escenarios, elementos temporales, acciones y desde luego sentimientos. En forma similar se pronuncia Tomás Mauet, quien refiere que la teoría del caso es la clara y simple historia sobre lo que realmente sucedió desde el punto de vista de cada una de las partes. Para Torrico Salinas, la teoría del caso es una explicación jurídica hacia el Ministerio Público. Da una explicación jurídica del por qué ciertos hechos acaecidos deben dar una sanción penal en contra de su autor, y por su parte la defensa dará una explicación jurídica del por qué no debe sancionarse a determinada persona a quien se le atribuye un delito, o en su defecto por qué se le debe sancionar con una determinada penalidad. Ahora bien, el autor Pelayo Vial Campos comenta que la teoría del caso es la narración lógica de los hechos en un solo párrafo que, enmarcado en el texto que la ley fija, nos lleva a la conclusión legal buscada, es decir, un relato de los hechos y de la ley realizado de tal forma que lleve a una sola conclusión jurídica. En una forma mucho más simple,
Abdallah Ricuate refiere que la teoría del caso es el planteamiento que hace la acusación o la defensa sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyan. Por su parte, Claudio Lovera nos comenta que la teoría del caso es la narración sucinta de los hechos o de la historia que será presentada y sobre la que se pretende su aceptación, y debe ser la trama para la obra del fiscal, que es el juicio. En forma muy similar tenemos también que Salas Beteta refiere que la teoría del caso es el planteamiento por parte del órgano acusador o de la defensa sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan, y que ésta se presenta durante el alegato inicial como una historia que reconstruye los hechos con propósitos persuasivos hacia el juzgador. Esta historia persuasiva contiene escenarios, personajes, sentimientos que acompañan a toda conducta humana. En forma análoga se manifiesta la autora Ana Montes Calderón y Fernando Jiménez Montes, quienes refieren de manera conjunta que la teoría del caso es la teoría que cada una de las partes en el proceso penal plantea sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad o no del acusado según las pruebas que presentarán durante el juicio, es decir, es el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de las pruebas. Finalmente, considero pertinente analizar lo que nos comenta el autor Camilo Constantino con relación al concepto de lo que es la teoría del caso, y este nos refiere que la teoría del caso es la adecuación que debe existir entre los hechos y una norma jurídica con base en los elementos de convicción obrados en la causa, y que la teoría del caso se debe empezar a construir desde el primer momento en que se tiene noticia de los hechos y se va perfeccionando en la medida en que obtengan fuentes de prueba, por lo que la teoría del caso debe ser bien estructurada, es decir, debe ser lógica, creíble y flexible. Asimismo, el autor de referencia comenta que la teoría del caso debe contener los siguientes elementos: debe contar con hechos narrados de forma cronológica, debe contar con pruebas enumeradas de manera metodológica y debe contar además con normas o hipótesis de derecho. Como podemos apreciar de todos y cada una de las definiciones antes analizadas, se resalta el elemento narrativo de la teoría del caso, y en ese sentido se puede concluir que la misma denota la explicación desde la óptica del acusador o de la defensa de los hechos materia del proceso. Sin embargo, no se debe caer en la falsa apreciación de que se trata de una historia o versión explicativa o narrativa, porque ello se ha venido dando desgraciadamente en la práctica jurídica a través de los alegatos, los cuales desde luego son las exposiciones que realizan las partes durante el juicio oral, y de los argumentos de hecho y derecho que sustentan las pretensiones de las partes. Como ya lo explicamos en su momento, a diferencia de lo que es el proceso de corte sajón, pues allá sí se busca persuadir, en este caso convencer al jurado popular. En el caso del derecho mexicano, sí vamos a convencer al órgano jurisdiccional, pero con argumentos de carácter jurídico. En concordancia con lo anterior, la teoría del caso tiene un significado mayor al que se le da en el sistema sajón, al dotarle a las partes un análisis estratégico del proceso ordenado y clasificado de la información, adecuando los hechos al tipo penal y obteniendo los argumentos básicos para tomar decisiones importantes. Es decir, no se le puede reducir a una simple fase expositiva, dado que, como lo vamos a ver más adelante, la teoría del caso se constituye desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos materia del proceso, e implica la articulación de varios elementos
como lo son el fáctico, el jurídico y el probatorio. Bajo la anterior tesitura, el autor Camilo Constantino nos comenta que los componentes de una sólida teoría del caso deben contar con tres elementos, así como que la ausencia de alguno de ellos rompe el esquema y que en este caso debe existir entonces una adecuación de los hechos, es decir, unas proposiciones fácticas. Deben existir lo que son las proposiciones jurídicas y por supuesto el soporte de los mismos por medio de los elementos de convicción, es decir, el material probatorio, y la suma de estos tres elementos conforma lo que se conoce como la teoría del caso en el derecho mexicano. Pues si existieran hechos que no son penalmente relevantes, entonces se está ante un caso de atipicidad, o si no se tienen pruebas, el Ministerio Público pues ni siquiera podrá ejercitar acción penal para formular imputación y por ende no podrá realizar la acusación. Es así que al referirnos a la construcción y articulación de los elementos de la teoría del caso, nos permite hablar no solo de una historia persuasiva de lo que ocurrió, sino de una suma de todos estos elementos a los que hicimos mención. De esta forma, Benavente Chorres indica que atinadamente la Fiscalía General de la República Dominicana precisa que para que podamos afirmar que estamos frente a un caso, es necesario lo siguiente: contar por lo menos provisionalmente con un cuadro fáctico posible, es decir, hechos o proposiciones fácticas. Además debemos constatar que esos hechos tienen relevancia penal en virtud de que son subsumibles dentro de una norma penal que consideramos aplicable al caso concreto, es decir, nos está haciendo referencia a las proposiciones jurídicas. Y finalmente debemos constatar esos hechos con las pruebas con las que contamos, de modo que cada elemento fáctico sea demostrado por un elemento de convicción, es decir, nos habla de el material probatorio. En conclusión, podemos establecer entonces que la teoría del caso denota una conjunción de la hipótesis fáctica, jurídica y probatoria que maneja tanto el fiscal como el defensor respecto de un caso concreto, es decir, el conjunto de hechos que cada una de las partes ha reconstruido mediante la prueba y ha subsumido dentro de las normas penalmente aplicables de un modo que pueda ser probado. Este conjunto de elementos es el que se va a defender ante el juez o tribunal de enjuiciamiento. ¿Cómo se puede apreciar entonces? La teoría del caso no consiste solamente en narrar una historia desde la óptica de la parte expositora con la finalidad de persuadir al juzgador, sino más bien estamos hablando de una herramienta metodológica por excelencia con la que cuentan las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia del proceso. Y por otro lado es un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de los tres niveles de análisis, como lo son el fáctico, el jurídico y el probatorio, los cuales no solamente benefician a las partes, sino que también al juez o tribunal de enjuiciamiento, dado que se le brindará una carga informativa a fin de que éste se encuentre en la aptitud jurídica de poder resolver el conflicto jurídico de carácter penal del cual ha tenido conocimiento. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente